Muy buenas amigos de YouTube, el día de hoy vamos a continuar con la parte del video anterior. En este caso vamos a realizar un TDD o un Test Drive Development por sus siglas en inglés. Esto es un desarrollo dirigido por test. Esta es una práctica de programación que consiste en escribir primero las pruebas. Estas pruebas generalmente son unitarias y después escribir el código fuente. Este código fuente debe pasar la prueba satisfactoriamente y por último debemos refactorizar el código escrito. ¿Ok? Entonces, para comenzar esta TDD, lo primero que voy a hacer es crear mi proyecto, pero debo crear una carpeta. Así que me voy a mi Visual Studio Code. En el video anterior ya les enseñé cómo poner a punto nuestro Visual Studio Code para que funcione nuestro el .NET. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a abrir la terminal y voy a crear una carpeta en el escritorio. Listo, entonces voy a hacer mkdir, le voy a poner proyecto.1.test. ok, entonces ingreso a mi proyecto y acto seguido voy a abrir mi carpeta, la que acabé de crear, proyecto.1.test del escritorio. Bien, una vez estoy dentro y en mi terminal, como pueden ver, estoy dentro y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a hacer view command palette y voy a escribir el .NET new. Voy a seleccionar el template, en este caso es un .test en el escritorio, y voy a poner el nombre de mi proyecto, que en este caso va a ser proyecto1.test. Voy a hacer enter y como pueden ver se está creando el proyecto. Ok, esperemos un momento. Esto depende de la velocidad de su computadora. Bien, entonces como podemos ver, los archivos se han generado sin ninguna complicación. Entonces, en este caso vamos a hacer un comparador entre dos números y va a ser de la siguiente manera. Se requiere del assets build y debug, que están desaparecidos del proyecto 1. Entonces yo le voy a dar que sí y vamos primero a crear el comparador. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ven que por defecto se genera un NUnit Framework, el namespace, que es la carpeta lógica que contiene los archivos de C#. En este caso serían las clases y los métodos. Y vamos a proceder cambiando primero el nombre de la clase. Yo le voy a poner, en este caso, como vamos a comparar dos números, le voy a poner comparador test. Ok, una vez hecho esto, vamos a trabajar con el AAA, que esto no es más que un patrón de pruebas para describir las fases naturales de la mayoría de las pruebas de software. Ok, entonces en este caso tenemos tres apartados, que sería el arrange, el act y el assert, en el cual el arrange, o el que organiza, inicializa los objetos y establece los valores de los datos que vamos a utilizar en el test que lo contiene, en este caso nuestro comparador test. Después vamos a crear el siguiente, que es el que realizaría la llamada al método a probar con los parámetros que establecimos previamente. Y por último vamos a comprobar que el método de pruebas ejecutado se comporte tal y como nosotros lo estamos creando y como nosotros lo preveímos antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a borrar este public void y voy a crear el método aquí. En este caso el método se va a llamar, vamos a obtener el número menor de los dos números. Obtener el número menor.
una vez hecho esto, lo que voy a hacer es el apartado de range, que es donde nosotros establecemos los datos. En este caso sería var número 1. Ok, le vamos a dar un valor de 96. Ok, vamos a escribir el siguiente, var número 2, recuerden que esto tiene que ser una cadena, número 1, perfecto, número 1, var número 2, que sería el siguiente, el número 35. Ok, el número 1 y el número 2 están establecidos. Veamos que tenemos aquí de error. Vale, es un error que nunca ha sido utilizado. Esto está con mayúscula, lo ponemos en minúsculas, perfecto. Entonces nos aparece de color amarillo porque estas variables todavía no son utilizadas, las vamos a utilizar después. Entonces lo que vamos a crear ahora es el act. El act, recuerden que era el que realiza la llamada al método para probarlo con los parámetros que establecimos antes. Entonces nosotros vamos a crear un comparador. Entonces, para definir un poco más, este sería el arrange. Listo. El siguiente sería el act. Entonces, en el act vamos a crear el comparador, que va a ser el que va a comparar números del nuevo comparador. Listo. Entonces el int va a ser el que va a verificar los números, va a ser de tipo entero. Como podemos ver en las variables, son de tipo entero. Verificar, esto va a verificar los números. Ok, entonces cuando verifique los números, lo que va a hacer es va a comparar números. Ajá. Y de estos números nosotros queremos obtener el número menor. Y el número menor va a ser entre estos dos variables, que era el número 1 y el número 2. Ok, bien, entonces el estado cambió y vamos a poner lo siguiente. El siguiente sería el assert, que es donde vamos a probar que esto sea cierto, ¿no? Assert. El que debe verificar que el código se comporte como queremos en el act. Entonces, en el assert tenemos que llamarlo assert punto el are equal, si son iguales, del número esperado. Este número esperado va a verificar los números. Ok, bien, entonces lo que vamos a hacer es, aquí tenemos algunos errores. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a generar la clase comparador en un nuevo archivo. Listo, la clase se ha generado, lo guardamos. Y como pueden ver, el obtener el número menor, el método lo vamos a crear dentro de del nuevo archivo comparador que lo habíamos creado previamente. Entonces lo hacemos de la siguiente manera: hacemos clic en el foquito y vamos a generar el método. Listo, entonces el método debe haberse generado aquí. Excelente.
Y el siguiente es el assert, que es por lo que no estamos utilizando sus librerías. Bien, entonces el número esperado, de igual manera debemos generar una variable var número esperado. Debe ser, como queremos obtener el menor, nosotros sabemos que el número esperado tiene que ser el 35, ¿verdad? Listo. Entonces ahora sí vemos que el assert se arregló, porque el assert está trabajando con el NUnit.framework. Y recordemos que nosotros debemos agregar qué tipos de método y qué tipo de clase es. Entonces vamos a agregar primero, este es un tipo de test method, y el de, perdón, este es un tipo de test class, y el de abajo es un tipo de test method, porque esta es la clase del comparador y el método es el obtener el número menor. Ok, bien, entonces nos arroja errores y es porque no estamos utilizando el tipo de clase test class. Ok, entonces para esto nosotros vamos a utilizar los siguientes usings, que serían estos dos. Entonces estamos diciendo del unit.framework, el test fixture attribute y el test atr attribute, del método y la clase. Ok, entonces podemos hacer nuestra primera compilación, a ver qué resultados nos arroja con el siguiente comando: .NET build. Listo, veamos, nos arroja que la compilación fue exitosa, y de igual manera podemos comprobarlo aquí si tenemos algún testing, que en este caso debería aparecernos porque nosotros ya creamos el comparador. Obviamente el comparador todavía no tiene código, por lo cual nosotros todavía no podemos añadirlo. Entonces veamos, como pueden ver tenemos nuestro test y vamos a correrlo a ver qué resultado nos arroja. Si nos sale si está bien el test o si está mal. Ok, veamos. Excelente. Excelente. En este caso nosotros tenemos un error, porque si nosotros nos vamos a nuestro comparador, vemos que el error es este. Entonces no hay nada que ejecute entre estos números. Listo. Entonces, antes de que me olvide, voy a cambiar estos internals por public para poder utilizarlos un poco más adelante. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el comparador.test? Bien, para nosotros verificar, aquí es donde nosotros vamos a programar. Entonces vamos a decir, vamos a poner una condición donde si el número 1 es menor al número 2, nos va a retornar el número 1. Recuerden que se debe indentar correctamente. Número 2, perdón, nos va a arrojar el número 1. Ok, y si no, nos va a arrojar tenemos un else, pero hay un error porque está con mayúsculas. Else return número 2.
Listo. Entonces, por favor, verifiquemos si este if, esta condicional, es verdad. Vamos a hacer un .NET build. Pasa correctamente. Y ahora vamos a hacer un .NET build y .NET test. Aquí nos va a decir si pasó correctamente. Entonces podemos ver de manera en consola y ahora lo podemos verificar en la manera del testing. Entonces vamos a correr y vamos a verificar que el código va a ser correcto. Ok, veamos qué resultado nos arroja. Debería ser correcto. Perfecto, entonces el error se ha eliminado y como pueden ver la condición se cumple, ¿no es cierto? Es lo que estaba dentro de nuestra pequeña imagen de aquí. Listo, entonces el test falló, lo volvimos a correr, el test se ejecutó correctamente, lo volvimos a correr y ahora lo que vamos a hacer es refactorizar. En este caso nosotros vamos a utilizar los ternarios y ustedes se preguntarán ¿qué es un ternario? Un ternario son aquellos que en vez de utilizar varias líneas de código se refactoriza para utilizarlo en una sola línea, como en este caso un operador booleano, en este caso una condición. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces esto lo intentaré, vamos a poner en modo de lectura. Perfecto. Y vamos a refactorizar el código. Entonces vamos a convertirlo en un ternario. Ok. Bien, entonces, ¿cómo convertirnos en un ternario? La condición es súper facilita. Vamos a hacer un return y nos vamos a preguntar dos cosas. Es el número 1. Número 1 menor que el número 2. Entonces, si es el número 1 mayor al número 2, va a imprimir el número 1. Caso contrario, imprime el número 2. Ok. Listo. Entonces, como pueden ver, de 4 líneas de código hemos pasado a una. Entonces lo leemos de la siguiente manera. Va a retornar. Es el número 1 menor que el número 2. La condicional. Si el número 1 es menor que el número 2, por favor, imprime el número 1. Caso contrario, imprime el número 2. En este caso hemos cumplido la condición del TDD y vamos a verificar si nuestra refactorización es correcta. Entonces, vamos a hacer un build. Primeramente, a ver si pasa correctamente. En este caso no tenemos ningún error. Y por favor, vamos a correr el .NET test para verificar que nuestro test funciona correctamente. En este caso ya lo verificamos de la consola, pero también lo vamos a verificar de manera en el test, ¿no? De manera gráfica. Verifiquemos, esperemos un momento por favor. Y efectivamente nuestro código refactorizado nos dice que es correcto. Y así es como se hace una prueba en TDD en Linux y con el SDK de .NET de Linux. Bien, esto ha sido todo por hoy. En el siguiente video vamos a añadir un par de cosas a este proyecto. No se olviden suscribir, darle like, activar la campanita
y pronto estaremos con otro video tutorial. Hasta luego.